Para poder iniciar el día de hoy la reseña, me quiero referir antes que nada a una nota que sale el 20 de octubre en una revista digital llamada Desastre y lleva por título Funcionarios de tránsito en Tamaulipas piden licencia tras ser señalados por darse un beso gay. Se trata de una nota de la ciudad de Tamaulipas, en México, y habla en la manera en que dos trabajadores del tránsito municipal solicitan permiso después de que en redes sociales se difundió y se circuló una fotografía en donde ambos aparecen bebiendo alcohol y besándose en la boca. El titular el director de tránsito municipal de Tamaulipas dice que el problema, digamos, no existe ningún problema porque las imágenes se desarrollaron fuera de horario laboral. Sin embargo, pone énfasis en una serie de situaciones en donde resalta que los usuarios, desde donde se publicaron estas fotografías, expresaron su disgusto tanto por el hecho de que los funcionarios estuvieran bebiendo alcohol, como por la imagen en la que parece que se dan un beso en la boca. Me parece que esta reflexión en torno a problematizar, digamos, una serie de relaciones y afectos que se dan entre dos hombres o dos personas del mismo sexo, se vuelve problemática por el hecho en sí mismo, no tanto, digamos, por el contenido. Porque, claro, a los funcionarios heterosexuales que llevan a cabo, digamos, este tipo mismo de actos o de situaciones en donde se presentan fotografías públicas, donde un hombre puede estar con una mujer en algún lugar de diversión, consumiendo alcohol y besándose, no genera ningún problema. Esto es precisamente la reflexión que Louis Georges Tin, profesor de literatura en la Universidad de Orleans, Francia, lleva a la reflexión y nos invita a la reflexión a partir de este pues del libro eh, que hoy nos toca reseñar. Estamos hablando específicamente de la invención de la cultura heterosexual, publicada en el 2008. Y bueno, este es un libro que recoge el trabajo que ha llevado a cabo el autor, un autor bastante, por así decirlo, contemporáneo, en Francia, ¿no? Cabe destacar que el autor ha llevado a cabo estudios en literatura y en este sentido el énfasis que ha desarrollado últimamente ha sido a favor de los derechos civiles y sexuales de la población LGBT. Él de hecho desarrolla también el diccionario de la homofobia en el 2003 y bueno, el trabajo se ha basado específicamente en problematizar no solo historizar y documentar no solo la homosexualidad, en este caso específico hablar de la heterosexualidad como una construcción social y haciendo un énfasis en lo que el autor habla como un orden invisible que ha pasado desapercibido y que se toma de manera natural en este orden. Y por eso quise empezar con la nota, ¿no? Pareciera que el problema, y digamos no es algo reciente, lo que le pasa a estos funcionarios públicos. Cuando son futbolistas, deportistas famosos, cuando son cantantes, artistas, y se les descubre una especie de relación más allá de la amistad con algún otro hombre o incluso una mujer, ¿no? que es vinculada en otra relación afectiva con otra mujer, de inmediato los reflectores
se vuelven sobre esto, ¿no? Se problematiza no por el hecho que están haciendo, sino la manera en cómo lo están haciendo. Pareciera entonces que el orden heterosexual fija en relación con el autor, pues, pues fija toda una representación de lo que debe de estar permitido dentro de la cultura, ¿no? El autor presenta en esta obra un análisis histórico, si bien es bastante detallado y enfocado específicamente al siglo XII y XIII, con con algunos textos de gestas y de héroes que datan de esta época. La reflexión que él realiza es para mostrar que existía una homosociabilidad más importante debido a esta condición de guerreros y que la heterosexualidad fue teniendo centralidad a través del tiempo de una manera más constante y de una manera en que se fue legitimando y fue creando un orden en donde precisamente eh, los, eh, las, los hombres pues siempre tenían este lugar central. En este sentido, las relaciones afectivas que se desarrollaban entre hombres es algo que ha quedado como fuera, ¿no? Ha quedado fuera del análisis histórico y se ha pensado que la heterosexualidad existe desde tiempos inmemoriales. Esto es algo muy importante, pero no es algo nuevo, ¿no? Con la reseña anterior habíamos visto que en la política sexual y el régimen sexual, que existía y ha existido una heterosexualidad centrada en un orden patriarcal, ¿no? Digamos, esto es algo que ya se venía diciendo desde las feministas y sobre todo desde el lesbofeminismo. Se venía haciendo una enorme llamada de atención en lo que esto implicaba, ¿no? Otra de las cosas que me parece importante que problematizar dentro del texto es que el autor habla de las relaciones afectivas, sin embargo deja de lado esta construcción que pues al final de cuentas sea dentro de este orden histórico o uno más aleatorio, porque para él dentro de su constructivismo puede ser hasta cierto punto anacrónico eh, su propuesta. eh, Habrá que preguntarse en qué momento pues estas formas de ejercer y de llevar a cabo relaciones afectivas y amorosas pues también implican las ideas del amor romántico, que obviamente también viene de un orden heterosexual que no problematiza, porque pareciera que la fidelidad, la monogamia y el desarrollo de afectos entre una sola persona sin recurrir necesariamente al aspecto sexual pues parece como el orden natural de las cosas, ¿no? Eh, Tiene una serie de aciertos, pero también veo una serie de problematizaciones en el sentido también de que no existe como este análisis del poder, ¿no? O de las relaciones de poder. No tanto a la Michel Foucault quizá, pero sí deja descuidada mucha de la explicación. No hay un orden, por así decirlo, que explique las razones del por qué es así lo que está sucediendo, ¿no? Él solamente es un recorrido, es una mención, problematiza poco, genera, genera muchas certidumbres y pocas incertidumbres, ¿no? Las incertidumbres se dan a partir de la lectura, él lo dice muy bien al final del texto, sin embargo, creo que presentar un texto que da tan poca eh, digamos, tan poca problemática, pues también deja mucho que desear, ¿no? Eh, Me parece también otra de las cosas importantes, hablando de estas relaciones dentro de la heterosexualidad, dentro de la idea del amor y de algunas otras cuestiones, digo, es que ya existía como un pensamiento, aunque no es la época, digamos, la manera en cómo él no trata de rastrear lo que otros sectores estaban problematizando con este orden que se estaba imperando, ¿no? Él habla que se centra
en las instituciones como de poder, en las instituciones, en los sujetos como los hombres que han sido y son quienes han llevado, quienes han tenido la batuta en el desarrollo de la cultura y de la sociedad. Sin embargo, me parece que con Silvia Federici también ya lo habíamos visto, estas maneras de las resistencias múltiples desde diversos sujetos, no solamente dentro de un sector específico, porque él habla de los subalternos incluso, pero me parece que, y a pesar de que enuncia que existió como una resistencia por parte del clero religioso, me parece que queda muy corto el análisis en la manera en que pudieron haber existido movimientos, revueltas, no sé, disgustos. Me parece que el hecho está en que posiblemente no existan estas fuentes, sin embargo, me parece entonces también preocupante que se asevere de una manera, digamos, tan contundente como un elemento constitutivo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, históricamente hemos visto cómo las relaciones amorosas se han colocado en tela de juicio, ¿no? Previas a las feministas de los años 60 y 70, ¿no? Tenemos una Emma Goldman que también cuestionaba la manera en cómo se estaban desarrollando estas relaciones afectivas. En fin, solamente quiero ir colocando algunos, señalando algunas cuestiones que me parecen quedan un poco débiles. Y pues bueno, digamos dentro de esta otra cuestión, pues él también va a hablar la manera en cómo la medicina obviamente naturaliza la heterosexualidad a partir de patologizar la homosexualidad, da un salto histórico al siglo XIX, bastante interesante para poder darle fuerza a su argumento, cosa que pues también es como bastante relevante y que hay que dar el énfasis en la manera en cómo hace esta conexión, ¿no? Así la construcción de la heterosexualidad es un hecho histórico importante que hay que tomar en cuenta y hablar entonces no solamente de homosexualidad o problematizarla, sino problematizar la heterosexualidad es sumamente relevante para el autor. Así pues creo que sobre todo a través de este ejemplo que se daba al inicio de estos dos funcionarios públicos que son señalados por haberse llevado a cabo una relación sexoafectiva donde renunciaron voluntariamente, por cierto, pues pareciera que esto implica por la manera en cómo se están relacionando no es una manera correcta, ¿no? La cultura no lo valida de esa forma, la sociedad menos, y entonces lo que este libro nos propone pues es abrir y poder explorar eh, un campo poco criticado y a la vez poder llevar a cabo reflexiones y análisis que permitan ir entendiendo esta historia de la heterosexualidad. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias.